Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saludo este miércoles 28 de enero del año en curso. En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se tocan diversos temas. Entre los más destacados se encuentra este tema tan sensible del descarrilamiento del tren interoceánico. Bueno, después de que ayer Ernestina Godoy revelara las causas y se dictaminara que se debió a exceso de velocidad y que ya habían agarrado a los responsables, se le cuestiona a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de las víctimas. Bueno, ella es clara. Dice que desde el primer instante en el que se da a conocer este trágico accidente que cobró vidas, se ha estado en comunicación y de la mano con los familiares de los afectados. Dice que esto va a seguir siendo las indemnizaciones, el cobro de seguros y demás, así como la ayuda va a seguir en pie, van a seguir con el apoyo a estas personas afectadas. Nos habla de que ya solamente una persona se encuentra en el hospital, las demás ya han sido dadas de alta. Por otra parte, en temas de reforma electoral, bueno, se le cuestiona si el PT y el Verde van a poner condiciones para dar el voto a favor a Morena. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum nos habla al respecto y es que ella dice que la reforma va, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y bueno, por otra parte, se le cuestiona acerca del envío de petróleo a Cuba. Esto después de que ayer anunciara que Pemex iba a parar con el envío de petróleo. Bueno, dice que esto sucedía de dos formas. La primera era por contratos que ya existían desde la administración de Peña Nieto. La segunda era como ayuda humanitaria. Esto debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos, en el que le prohibía a los países ayudar a Cuba. Bueno, nos habla al respecto de esto. Pero vamos a ver la información, pues es muy importante. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, con la determinación de las causas del incidente, con la reparación del daño que están anunciando, ¿con esto se garantiza la justicia a las víctimas del accidente en el interoceánico? La justicia en México, en este y cualquier otro caso, en otros casos, dependiendo obviamente del delito, tiene salidas que no necesariamente son siempre la cárcel, bueno, la privación ilegal, la privación legal de la libertad, perdón. ¿Cuáles son estas salidas? No sé, tú eres abogado, mejor explícalo tú, Arturo. Sí. La reparación del daño, así como la atención a las víctimas, es parte del proceso integral y la justicia y la verdad, la no repetición, son elementos integrales para atender a las víctimas. Por un lado, la Fiscalía General de la República va a llevar a cabo la investigación de los hechos para determinar o deslindar la responsabilidad y determinar con ello si existió alguna cuestión dolosa o en el ámbito de la sanción penal. Y por otro lado, el Gobierno de México da atención a las víctimas con un proceso integral, como decía, a través, primero, de la aseguradora, después de la reparación integral y tres, de la no repetición, que implica medidas más allá de lo económico. La reparación es un proceso mucho más amplio, entonces se va a estar trabajando en este proceso de verdad y justicia. ¿Por qué no explicas en el caso de un delito las salidas alternativas que tienen para cualquier delito? Sí, claro. Nuestra legislación. Cuando hay un delito que implica una querella, es decir, la denuncia por la presentación de la denuncia por una persona porque tiene una afectación directa, como es este caso, la ley permite que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. Este acuerdo entre las partes es como una solución donde se ponen de acuerdo entre cuál es la afectación a la víctima o a las personas y, por otro lado, cuál es la forma en que se les va a reparar o a compensar, podríamos usar algunas otras palabras, es decir, cómo se le va a atender por quien le causó el daño, por la persona que le afectó. Y si hay un acuerdo, la ley permite que ante la Fiscalía General de la República, que la oficina se llama OEMASC, que es el organismo para la atención de la solución de controversias, o organismo alternativo de solución de controversias, se puedan poner de acuerdo
se cuida que efectivamente se atiendan las afectaciones a cada una de las víctimas, se revisa que no quede nada fuera y si la víctima está de acuerdo, firman un convenio donde dice yo acepto que con esto se me atiende de mi afectación y entonces eso da paso a que se pueda o dar el perdón o atender la demanda de cada víctima y con eso se cierra el expediente y así se abrevia la solución y procesos que podrían llevar años pues se pueden arreglar en semanas o en meses dependiendo de cada proceso. Ese es el objetivo de la solución alternativa de controversias. Gracias. Cuando hablan hay salidas, porque tu pregunta es si se va a hacer justicia o si hay justicia. ¿Quién lo determina? Las salidas alternativas que establece la propia ley. Es decir, puede ser un asunto subjetivo si hay justicia o no. No, en este caso la justicia se establece claramente en la ley. Entonces, ¿cómo es en este caso o en otros casos? Son salidas alternativas a la prisión o a caso de continuar con un procedimiento. Entonces, en este caso se busca la reparación integral del daño. ¿Quién determina la reparación integral? La ley de víctimas, a ver si la tienes por ahí. Y ahí se establece cuáles son los criterios. Y esos criterios los determina la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Y esos criterios los debe aceptar la víctima o el familiar de la víctima para que pueda reconocerse como tal que hay justicia. Uno de ellos es la no repetición, eso viene al final. ¿Cómo garantizamos que no haya esta repetición? Pues con los mecanismos que estamos planteando. Asegurarnos que en efecto el tren pues tiene más medidas de seguridad que eviten que haya o que la probabilidad de que haya un accidente pues sea la mínima. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de esta certificación internacional y las recomendaciones que se establezcan. Presidenta, cuando hablan de reparación integral del daño, más allá de la cifra, ¿también habría opciones, como ha ocurrido en otros casos, de ofrecerles opciones de vivienda o ofertas laborales? Todo el apoyo que requiera la familia. No solamente es un monto económico, sino tiene que ver también con vivienda, con becas para los hijos, escuela, en fin, todo lo que requiera la familia. Gracias. En otro tema, Presidenta, con la revocación de mandato en Oaxaca, donde señaló el propio gobernador que el PT operó en su contra, ¿hay garantías de que el PT no condicione su voto en la reforma electoral? Sí. Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo, no vamos a presentar lo que consideramos indispensable a partir de lo que la comisión ha recogido, de los foros, de las encuestas, indispensable para mejorar nuestro sistema electoral. Entonces, ese es el planteamiento que hacemos. Ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues discutirá si está de acuerdo o no, pero en principio consideramos que la mayoría va a estar de acuerdo. Hablando de leyes, ¿tiene alguna iniciativa preferente para el siguiente periodo ordinario, Presidenta? Preferente como tal no lo estamos planteando, pero sí hay varias iniciativas, algunas de ellas de cultura, por cierto, que ya las vamos a presentar, que ayer también me preguntaron y las vamos a presentar. ¿Nos puede adelantar algunas? Ya las presentamos, yo creo que el lunes si vamos al tren, en la mañana, ya las presentamos después, o si el lunes tenemos la mañanera aquí y luego vamos al tren, pues las presentamos el lunes. Presidenta, ayer se reunió con la gobernadora. Porque el lunes inicia, ¿verdad? El periodo de sesiones. Domingo. El domingo 1 de febrero.
Presidenta, ayer se reunió con la gobernadora del Banco de México y también con un grupo de banqueros. ¿Qué temas abordaron? ¿Cuáles son las perspectivas para México en este año 2026? Sí, recuerden que con ellos hemos estado trabajando distintos temas. Uno de ellos es el acceso a créditos, no solo a tasas accesibles, sino a que los requisitos para un crédito no sean tantos, porque en general las pequeñas empresas, medianas incluso, a veces no tienen acceso a un crédito por la cantidad de requisitos que se les solicita. Entonces, hablamos de ello y hay una mesa de trabajo con Secretaría de Hacienda, y también sobre el tema de la digitalización de pagos, que ya hemos hablado aquí y que lo vamos a iniciar este año. Bueno, ya hay pagos digitales, pero lo vamos a impulsar todavía más este año. Y por último, preguntarle, pese a las medidas arancelarias de Estados Unidos y las constantes amenazas, hubo récord en las exportaciones, Presidenta. ¿Qué lectura le da a este indicador? Sí, a ver si pones ahí alguno de los, a ver, el Financiero creo que sale, o en el Economista también, en varios sale hoy. Hazle más grande a la gráfica. Fíjense, disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, no solamente por, bueno, menor medida por el arancel, porque recuerden que México tiene para varias marcas, que son las marcas estadounidenses principalmente, o también japonesas que tienen cadenas de valor en México y en Estados Unidos, hay un descuento por la cantidad de partes que se fabrican en Estados Unidos. Entonces, y la cercanía y las plantas que hay aquí, pues favorecen la exportación. Pero hubo una disminución en la industria automotriz, pero hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica, por ejemplo. La industria electrónica aumentó de manera muy importante, y eso tiene que ver, pues no solamente con el tratado comercial, sino tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países, entre otras la cercanía, sencillamente. Eso pues ayuda mucho. Entonces, y también no solamente aumentaron las exportaciones, sino que la balanza comercial, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta, exportamos más de lo que importamos. Eso siempre es bueno para la economía. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Bueno, ahora vamos de este lado. ¿Alguien que no haya preguntado por aquí? A ver, la compañera de hasta atrás que ya ha preguntado, pero hace mucho que no pregunta. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Vargas, de Reporte Índigo. En un primer tema, Presidenta, el día de ayer, alrededor de la 1:00 p.m, salieron de aquí, de Palacio Nacional, 2 vehículos con placas de autos diplomáticos. A ver si tuvo alguna reunión con alguien del cuerpo diplomático o con algún embajador. Sí, sí tuve reunión. ¿Con quién, Presidenta? Y estuvo también el canciller aquí. ¿Con qué embajador se reunió? Ya les informo. ¿Tiene que ver con el tema de Estados Unidos? Ya les informo. Gracias, Presidenta. También saber si ayer con el encuentro que tuvo con la gobernadora y con los banqueros se llegó a algún acuerdo. Más que un acuerdo, fue una reunión amistosa, donde platicamos de los temas en los que hemos ido avanzando. Se habló de esta visita que está haciendo el secretario Marcelo Ebrard en Washington en estos momentos. Hoy está en Washington. ¿En la reunión de banqueros? No. Sí. Hablamos de temas de digitalización y de acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas. Ese fue esencialmente
los temas que tratamos en la reunión. ¿Ha avanzado ese tema? ¿Ha sido una solicitud que ha manifestado usted, esta cuestión de los créditos? ¿Está avanzando? Muy bien. Sí, ya pronto vamos a anunciar. En estos temas que les digo económicos, también vamos a anunciar varias acciones que va a implementar Nafinsa o que ya está implementando, pero ya vamos poco a poco para no adelantarles tanto. Gracias, Presidenta. También saber qué balance le reportaron la secretaria Alicia Bárcena y la asesora Altagracia Gómez de la participación de México en el Foro Les fue muy bien, a ver si las invitamos a ambas para que platiquen cómo les fue en Davos. Les fue muy bien, México siempre ha recibido bien en todos lados y particularmente en este foro también fueron muy bien recibidos. Se anunció que en marzo vendrán empresarios para un encuentro, saber si tiene ya algún detalle sobre eso. Vienen empresarios canadienses. En febrero. En febrero. Ajá. Vienen como 200 empresarios canadienses. Y en marzo, bueno, es que la Semarnat en un comunicado justo de los resultados de Davos mencionó que habría un encuentro de empresarios en marzo. ¿De eso se darán detalles más adelante? Sí. El más importante, el más cercano, es un grupo de empresarios muy importante de Canadá que viene en febrero. Atrás, al compañero de atrás. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Presidenta. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Presidenta, sobre el tema del accidente en el tren interoceánico, preguntarle, bueno, ayer el informe de la fiscal general mencionaba un exceso de velocidad, preguntarle sobre los controles que tiene el tren, pues no solo en el interoceánico, sino en toda la red ferroviaria, y también sobre la capacitación de los operadores, los maquinistas. Y bueno, pues también ver con el subsecretario si ya hay un rango de los montos de indemnización que se pagarán a las víctimas y si entrarán todos estos 225 personas que viajaban en el tren en el momento del accidente. La Agencia de Transporte Ferroviario ahora lleva un nombre más complejo, Agencia de Transporte Ferroviario, no. La Agencia de Regulación de Transporte Ferroviario y Transporte Público Integrado o algo así. Está haciendo también su propio análisis. Dieron alguna información a la Fiscalía, a petición de la Fiscalía, y ellos tienen que presentar un reporte integral de la operación del tren interoceánico. Los maquinistas son maquinistas experimentados, no son, digamos que muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad, y eso lo tiene que determinar la agencia en su reporte. Lo importante también es que para que inicie primero el transporte de carga y luego el transporte de pasajeros, en el caso de pasajeros se está solicitando una certificación internacional, de tal manera que haya recomendaciones adicionales a la operación del tren y estas recomendaciones pues sean utilizadas en todo el proceso para poder tener pues mayores garantías de que de la no repetición, que es uno de los grandes temas de la ley de atención a víctimas. Entonces, esto es lo que puedo decirles y en el momento en que esté el reporte, por supuesto, se dará conocimiento público de él. Sobre el tema de los montos, los determina la Fiscalía General de la República a partir de pues una revisión, primero de cada uno de los casos, y segundo, de lo que históricamente se ha dado en situaciones como estas. Normalmente no se dan los montos por la protección de las personas que lo van a recibir, y ellos tienen que aceptarlo. No es algo que se imponga, sino que cada familiar o cada víctima tiene que aceptar esta reparación integral o en su caso pues seguir con el proceso.
Sí, gracias, Presidenta. En otro tema, sobre el envío de petróleo a Cuba, usted mencionaba ayer que fue una decisión soberana, fue una decisión de Petróleos Mexicanos, pero llama la atención el momento en que se habría suspendido este envío de petróleo a Cuba, justamente pues, en un momento en que el pueblo cubano lo necesitaría más que nunca. Esto pues debido a lo que está sucediendo con Venezuela, que era uno de los principales proveedores de petróleo, y también por la inmensa necesidad de combustible del pueblo cubano en cuanto a que es indispensable para la generación eléctrica y bueno, en una circunstancia de bloqueo. Entonces, preguntarle por qué en este momento y si no habría una sensibilidad política también de Petróleos Mexicanos de tomar esta decisión en estos momentos. Qué bueno que lo preguntas para que pueda yo aclarar lo que se dijo ayer. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. Y ahí, en ese contrato, pues es lo que yo dije, Petróleos Mexicanos determina, pues de acuerdo con el contrato, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria, y con Pemex, en términos del contrato, cuándo envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. El tema del contrato, pues obviamente el contrato es con Pemex. Entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía, cuándo no se envía, en fin, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Seguirá el envío de petróleo crudo por términos de ayuda humanitaria? Pues ahí es, digamos, tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes. El compañero de Capital 21, que hace mucho que no pregunta. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. No me paro por el tema de las cámaras. Ha surgido algunas dudas sobre este proyecto en materia de salud sobre la credencialización, porque bueno, nos han preguntado en Capital 21 cómo va a funcionar para las personas que no son derechohabientes. Ya se explicaba en la semana pasada pues en qué consiste pues esta credencialización, cuáles son los datos que va a tener esta credencial, y nos preguntaban qué va a pasar con los derechohabientes, los que no son derechohabientes, perdón. Es para todos los mexicanos y mexicanas, o mexicanas y mexicanos. Para los que son derechohabientes del IMSS, para los que son derechohabientes del ISSSTE, para los que son derechohabientes de Pemex y para los que no son derechohabientes de ninguna de estas instituciones. En los estados donde está el IMSS Bienestar, pues son derechohabientes del IMSS Bienestar, y para los estados que no están en el IMSS Bienestar, pues tenemos que ponernos de acuerdo con los gobernadores y gobernadoras, porque pues este es un asunto voluntario, si ellos desean que se incorpore a las personas que se tratan en la salud estatal. Y vamos a iniciar el 1 de marzo, como ya lo planteamos, y antes de que llegue el 1 de marzo va a volver a venir el Gabinete de Salud para poder explicar de nuevo junto con Bienestar dónde van a estar estos lugares y qué letras le va a tocar a cada quien. Muchas gracias, Presidenta. Vamos por acá, de este lado. A ver, el compañero que no ha preguntado. Vamos con quienes no han preguntado. Sí, el compañero.
Presidenta, buenos días. Buenos días a todos y todas. Perdone que no me levante. Presidenta, soy Juan Carlos Sagredo, reportero de Seeker.com. Vengo del estado de Jalisco, le agradezco mucho. Presidenta, tengo un tema doloroso y preocupante que tiene que ver con la desaparición forzada y la trata de personas. El año pasado en Jalisco, a partir de un operativo permanente realizado entre personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, en la central de autobuses de Guadalajara, que está ubicada en Tlaquepaque, fueron localizadas 70 personas en distintos momentos del año, entre ellas 36 menores de edad que estaban siendo buscados por sus familiares y que fueron localizados en la central camionera de Guadalajara. Existe desde hace meses una iniciativa de ley en el Congreso Federal que busca hacer obligatoria la identificación de quienes compran boletos y abordan unidades en las centrales camioneras, así como ocurre en los aeropuertos. Pero esta iniciativa aún no ha sido aprobada. ¿Podría hacer usted un llamado a los legisladores para dar celeridad a este tema, Presidenta? A ver, lo que existe, que está ya en operación, es la alerta que se determinó a partir de las nuevas leyes relacionadas con desaparecidos. Coordina Secretaría de Gobernación en algunos casos con la Comisión de Búsqueda y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sea con el Centro Nacional de Inteligencia o con distintas áreas. ¿En qué consiste esta alerta? En el momento en que una persona es reportada como desaparecida, que tiene que abrirse una carpeta de investigación ahora con la nueva ley en una fiscalía, en ese momento se levanta la alerta y se busca en todo el país, en cualquier lugar, aeropuertos, centrales de autobuses, cualquier lugar en donde haya habido, incluso en espacios privados, se va la alerta, centros comerciales, bancos, en fin, para que si la persona se presenta, de inmediato haya pues una alerta nacional de búsqueda en el momento en que la persona se reporta como desaparecida. Esa alerta ya existe, ya se está utilizando y se está mejorando todos los días frente a esta situación. Eso se determinó gracias al cambio en la ley y ya está operando. Ahora, sobre esto que dices de la obligatoriedad de que en las centrales de autobuses se presente la identificación, lo revisamos en qué situación está esta ley y si es evidentemente si existe la ley y está en el Congreso, pues que se apruebe, porque evidentemente pues ayuda cuando hay el reporte de una persona desaparecida. De todas maneras, en particular en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara, creo que la central de autobuses está en Tlaquepaque, si mal no me equivoco, o en Zapopan. No, la de Guadalajara está en Tlaquepaque. En Tlaquepaque. Ahí hay una coordinación del gobierno del estado con el gobierno de México, Guardia Nacional, porque ha habido varias denuncias de que justamente en esa central de autobuses ha habido situaciones de jóvenes que ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria son capturados por la delincuencia organizada y para integrarse a sus filas, de manera voluntaria o no. Entonces ahí ya hay una presencia permanente y es coordinación del gobierno del estado con las fuerzas federales. Sí, es así, Presidenta. De hecho, gracias a esa coordinación se lograron localizar estas 70 personas el año pasado. Le agradezco mucho la respuesta. Presidenta, tengo otro tema. Esta semana, a través de un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Jalisco, se realizó la detención de 7 personas por la presunta portación de armas de fuego, chalecos tácticos, drogas y motocicletas sin documentación, quienes se ocultaban en un terreno federal conocido como Pueblo Quieto. No es una colonia, es un terreno federal que lo conocen como Pueblo Quieto, que se encuentra invadido desde hace 30 años.
Dicho terreno forma parte de los patios de andenes de la reserva de Ferromex, cuyo derecho de vía posiblemente sirva al trazo del futuro tren México-Guadalajara. Las autoridades estatales solicitan al gobierno federal el desalojo de quienes tienen invadido dicho terreno, porque además se ha detectado que los robos a transeúntes que se registran en distintos puntos de la ciudad son realizados por personas que habitan en Pueblo Quieto, es decir, van a colonias, por ejemplo, en el centro de la ciudad, roban celulares, asaltan y luego regresan a Pueblo Quieto, donde comúnmente habitan. ¿Podría su gobierno, Presidenta, revisar el caso de este espacio, de este terreno federal que está invadido? Sí, por supuesto lo revisamos. Yo creo que hay que tratarlo de dos temas distintos, ¿no? Porque un tema sería el tema delincuencial o de delitos, y el otro tema pues tiene que ver con personas que viven a lo mejor de manera irregular ahí. Entonces hay que tratarlo distinto, ¿no? Lo que tenga que ver con asunto de carpetas de investigación por delincuencia común, que tiene que verse con la Fiscalía del Estado. Por ser terreno federal, pues obviamente tendría que intervenir la Federación y ver si la Fiscalía General de la República tiene alguna atribución, en este caso, por ser terreno federal, y la otra pues ya es la parte social, que tiene que ver con vivienda o con invasión de estos predios. Sí, por supuesto, no todas las personas que están en este sitio delinquen, ni mucho menos. Sin embargo, sí están de manera irregular en ese lugar. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.